Bendiciones para todos, qué bueno saludarlos una vez más aquí en nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Dios les bendiga. Salmo 52, hoy episodio 52, es una canción que tiene un mensaje muy especial como todos los salmos que hemos venido estudiando, y obviamente esta semana con el dolor de la tragedia de nuestros hermanos allí en Venezuela, sabiendo que Dios está en control, entendiendo que la tierra y la creación está gimiendo porque la venida del Señor está cada vez más cerca. Y es duro todo esto, pero no nos queda otra sino aferrarnos a su palabra. Así que vamos a leer en esta hora este salmo y acompáñanos ahí a la lectura y también a la reflexión de esta canción escrita por David. Vamos a leer el Salmo 52. Futilidad de la jactancia del malo. Al músico principal, másquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Selah. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Amén. Es el Salmo 52. Bueno, vamos a cantar esta canción que grabamos hace unos meses atrás, y tiene como título precisamente la frase del último, como inicia el verso 9, que dice: te alabaré. Aquí dice: te alabaré para siempre. Bueno, vamos a cantar esta canción, Te alabaré. Te alabaré porque bueno eres tú. Te alabaré porque grande eres Dios. Te alabaré, solo tú eres Señor. Y el motivo de mi adoración tú guardarás en completa paz al que decide en ti confiar. Eres Dios, eres Rey, con mi voz yo te alabaré. Mi Jesús, mi Señor, solo a ti yo te adoraré. Tu nombre yo proclamaré. Torre fuerte es tu nombre, Señor. Tú eres paz en medio del dolor, y el gozo de tu salvación has puesto en mi corazón. Eres Dios, eres Rey, con mi voz yo te alabaré. Mi Jesús, mi Señor, solo a ti yo te adoraré. Tu nombre yo proclamaré. Amén. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra luz, Él es nuestra torre fuerte. Su nombre es Jesús. Bueno, te alabaré, mi buen Jesús, es una frase que se ha grabado mucho, muchas canciones tienen esta frase, y qué bueno poder alabar al Señor aún en medio de la dificultad. El Salmo 52 está ahora dentro de una pequeña miniserie de las canciones de David que escribió mientras huía del rey Saúl. Cuando Saúl decidió perseguirlo
No tenemos certeza de cuántos meses o años pasaron en esta temporada de persecución, pero lo que sí sabemos, lo que nos deja ver la Biblia, es que sucedieron muchas cosas en diferentes lugares y hubo momentos de mucha desesperación, de mucha angustia. Hubo situaciones en las cuales David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, o por lo menos tal vez quitarle la vida y de esta forma detener la persecución, pero no lo hizo, y por eso la Biblia, parte de lo que ha ayudado a que la Biblia diga que él es un hombre, o que fue un hombre conforme al corazón de Dios, fue precisamente este tipo de acciones en las que detuvo su mano de herir al rey, sabiendo que Saúl, a pesar de su comportamiento y que estaba lejos de la presencia del Señor, o que había decidido mejor darle la espalda a Dios, era la persona que Dios había ungido en un inicio como rey de Israel. En este Salmo 52 tenemos un contexto de una historia trágica, de una historia lamentable, de algo realmente que a uno como ser humano no le cabe en la cabeza. La crueldad en la que a la que puede llegar un hombre, una persona que está totalmente lejos del Señor y, no sé, creo que la palabra sería poseído tal vez por el mal, para que haga algo semejante. El Salmo 52 fue escrito basado o después de lo que sucedió en una historia muy trágica que puedes leer en Primera de Samuel, el capítulo 22. David comienza la huida de Saúl, fue en la primera etapa en la que David huye y llega a la ciudad de Nob, donde se encuentra con el sacerdote Ahimelech. Ustedes pueden leer la historia con más detalle, pero haciendo un poco de resumen de la historia, este sacerdote ayuda a David y le entrega la espada de Goliat. En ese lugar, en esa ciudad, había un señor, una persona que se llamaba Doeg, quien cuidaba parte del ganado, del rebaño, de las ovejas, de los animales que tenía el rey Saúl. Así que Doeg va a donde Saúl y le informa que David estuvo allí en esa ciudad y que fue ayudado por este sacerdote. Saúl moviliza sus tropas y cuando llega a ese lugar, entonces interroga al sacerdote. El sacerdote le dice efectivamente la verdad, le dice que claro, que lo ayudó, pero que David era un hombre fiel al rey. No sabía por qué el rey estaba tan enojado, tan molesto. Y Saúl, que ya estaba en esa etapa de locura, de demencia, donde la presencia de Dios se había alejado por completo, y la Biblia dice, ¿no?, que cuando el Espíritu de Dios o el Espíritu dado por el Señor viene a una vida y la transforma, pero luego ese hombre o esa persona recae otra vez a su vida del pasado, el Espíritu de Dios sale de ahí y vienen esos espíritus, o viene ese espíritu que antes lo poseía, pero viene recargado, viene con más a llegar otra vez a esa casa, a ese corazón. Y eso le pasó a Saúl, y estaba cegado por la ira, por el pecado, por la desobediencia, por la maldad, y da un veredicto terrible. Le dice a sus hombres, a sus soldados: vaya y que acaben, quítenle la vida al sacerdote y a todos los sacerdotes que estaban en esa ciudad. Y la Biblia dice, si lo puedes leer ahí en Primera de Samuel 22, que los hombres de Saúl temieron a Dios y no hicieron caso de esa orden. Pero Doeg, quien le había informado a Saúl de eso, sí lo hizo. No solamente le quitó la vida a este sacerdote Ahimelech, sino dice que le quitó la vida a 85 sacerdotes y a sus familias en esa ciudad. Esto es algo terrible, es una masacre, es algo que no nos cabe en la cabeza que un ser humano puede hacer, y tuvo que tardar horas porque fue él solo. No me imagino las personas tratando de huir de esta situación. Los alcanzó y a filo de espada los mató a todos. Y me encontré con un comentario de este salmo que me pareció demasiado especial y creo que está muy acorde a lo que la Biblia trata de mostrarnos con una canción como esta. A primera vista o a primera lectura nos da un panorama de lo que David sintió, de la profunda frustración, y de hecho se culpó por la muerte de estos sacerdotes porque él había estado allí.
y escribió las letras del salmo que acabamos de leer. Pero qué especial que en este comentario de J. Vernon McGee nos deja saber el carácter que tendrá el anticristo. Estas canciones desde el 52 nos van a dejar ver un poco ese tornasol, esa perspectiva de lo que realmente está a punto de pasar. Acabamos, como lo dije al inicio, de ver la tragedia en Venezuela y la tierra está gimiendo realmente porque el Señor está a las puertas. Y encontramos entonces que este es un salmo másquil, eso quiere decir que es un salmo de instrucción y nos presentan verdades espirituales profundas respecto a la profecía y a la relación con el futuro. Obviamente creo que para todos y hoy por redes es bien sabido que hay un incremento de la información y también de el mensaje donde muchos antes que no hablaban de la parte de la profecía, ahora se están dando cuenta que la Biblia había traído el mensaje desde hace mucho tiempo y lo están ahora trayendo, y algunos recaen en sus posiciones personales, en su manera de interpretarlo, y con esto hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante siempre nosotros estar centrados en la palabra para que ella sea la que nos guíe. No se trata de estar con miedo, temerosos, ay no, mire todo lo que está pasando y el final de los tiempos se acerca, y eso es verdad. Pero si usted y yo estamos anclados en la palabra y en el Señor, no nos tiene que dar temor esto, nos tenemos que aferrar a las promesas del Señor. Por eso cantábamos ahorita esa parte de la canción que dice: tú guardarás en completa paz al que decide en ti confiar. En medio de la adversidad y de la dificultad, Él nos guardará en completa paz. Y yo creo que tú lo puedes creer. El versículo 1 empieza diciendo: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Si la misericordia de Dios es continua. Usted y yo sabemos cuando David pecó, lo escuchamos en el episodio anterior. Si aún no lo has escuchado, te invito a que pases y lo puedas escuchar sobre el Salmo 51. Cuando David pecó y fue confrontado por eso, se arrepintió, cayó, se humilló, se contristó delante del Señor. Pero el carácter de esta persona, a la que la Biblia llama el anticristo, será todo lo opuesto. Se va a jactar de su maldad, se va a jactar de su pecado, como lo hizo Doeg. Se jactará, y la diferencia es grande entre el que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. De hecho, hoy estamos viendo, y Juan, si no estoy mal, en una de sus cartas dice que el espíritu del anticristo ya está en acción. Eso quiere decir que ese sistema, ese comportamiento, esa manera de pensar, esa manera de hablar, ya lastimosamente muchas personas la han hecho parte de su ser, de su comportamiento. Por eso tenemos, de hecho en mi país lastimosamente tenemos a veces un comportamiento de rebeldía y de vandalismo de extremo, sin justificación o con una justificación que las personas simplemente deciden tomar acción, romper cosas, quitarle los bienes a las personas que tanto se esfuerzan, y no hay en ellos arrepentimiento. Muchos de ellos inclusive hablan de manera desafiante ante las autoridades, y todo eso es el espíritu del anticristo que ya está en acción. Dice el verso 2: agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Bueno, la Biblia dice que durante 7 años, pero especialmente durante los 3 primeros años y medio, este hombre va a engañar a las naciones, va a dar un discurso de mentira y va a tener la habilidad y la astucia para convencer a todos. Y dice el verso 3: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Nosotros sabemos quién es el padre de la mentira, que el Señor Jesús lo reprenda. Y esto es muy importante entenderlo porque el Salmo recurrentemente hace énfasis en las palabras, en la mentira, en la forma, inicialmente en cómo Doeg lo hizo y cómo no tuvo escarmiento de hacer lo que hizo, de hacer esta masacre. Pero la palabra nos lleva un poco más profundo para mostrarnos cómo va a ser el carácter de esta persona. Esto realmente me llamó demasiado la atención porque no lo había visto de esa forma.
Y el verso 4 dice, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa es tu lengua. Aquí tenemos entonces dos nombres para el anticristo. En el verso 1, o poderoso, y en el verso 4, engañosa lengua. Es decir, es alguien que va a ser poderoso y que tiene una lengua mentirosa. Por tanto, Dios te destruirá para siempre y te asolará, te arrancará de tu morada. Dios lo va a derribar. Le va a dar un periodo de tiempo donde la Biblia llama que van a ser 7 años divididos en 2 periodos, 3 años y medio, 3 años y medio, en los cuales en el segundo periodo dice la palabra que va a tener ese comportamiento precisamente de Doeg. No va a tener escarnio, no va a tener ningún temor para quitarle la vida, para atacar a los hijos de Dios, para atacar al pueblo del Señor, a Israel, y van a haber cosas tremendas aquí en la tierra, y esta persona se va a orgullecer, se va a sentir orgulloso, se va a enorgullecer de todo esto. Ese va a ser su carácter. Pero Dios traerá juicio, lo derribará, y entonces todos se van a dar cuenta que por encima de un poderoso hay alguien que es el todopoderoso. Y en medio de todo esto el Hijo de Dios podrá decir, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente. Y podremos cantar, te alabaré porque bueno eres tú. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Este breve salmo nos da un cuadro profético del anticristo y del remanente de los creyentes que sufrirán bajo su persecución. Pero entonces adorará y alabará a Dios cuando este personaje sea destronado. Hay otro versículo ahí que hace alusión a las riquezas. Bueno, este hombre será poderoso, será un hombre que tendrá muchos bienes materiales, que será un gran influencer, como lo llamamos hoy en día, a estas personas que tienen gran cantidad de seguidores, especialmente en las redes y en YouTube. Bueno, este hombre tendrá todo esto, pero en algún momento Dios le dará su castigo, llegará hasta ahí y la palabra de Dios se seguirá cumpliendo. Así que en medio de la dificultad, en medio de la desesperanza, qué bueno seguir confiando en el Señor, en sus promesas, y reconocer que Él está por encima de todas las cosas. Dios está en control. Te animo a que escuches también esa canción que grabamos hace unas semanas atrás. Dios está en control. Por más difícil que sea la situación, Él está en control. Muchas veces no vamos a entender, y no tenemos que entender todo. Pero lo que sí podemos tener claro es que si usted y yo confiamos en el Señor y tenemos a su palabra como la luz, vamos a ir adelante en victoria. Este ha sido el episodio 52, Salmo 52, de tu podcast Entre Palabra y Canciones. Chao, chao. La paz de Cristo contigo.